con la segunda parte eh, y ya la última parte de la bibliografía, ¿no? Hemos visto, con hoy terminaríamos toda la bibliografía de esta semana, ¿no? La próxima semana, si a alguien le faltó alguna, obviamente vamos a empezar primero con la parte del diálogo, con el diálogo andino, que es ¿no? Con la primera y la segunda parte, y luego las otras dos bibliografías, ¿no? Que son pequeños artículos relacionados a la teología andina, el uno y el otro al tema del biodesarrollo, ¿no? Bien, vimos ayer cómo el relato de la zona de los Andes estaba desarrollada por John Murray, ¿no? En esta parte que toca hablar de la Amazonía, quien hace eco del documento en este libro, que son más o menos unas 100 páginas, es Fernando Santos. Eh, Empieza un poco la introducción con el título Las fronteras son creadas para ser transgredidas, ¿no? Y y el documento nos dice que la construcción de la Amazonía como categoría distinta o opuesta a la de los Andes es el resultado de procesos vinculados con la expansión de formaciones estatales centradas en los Andes. Esto lo vamos a ir notando durante el recorrido que vamos haciendo, ¿no? Como, y ayer un poco yo les comentaba, a diferencia de lo que vimos ayer, que eh, los documentos son o relatos orales o encargos del virreinato, pero todo era en una zona que es totalmente la zona principal a la hora de hablar del Perú, por lo tanto es parte de la historia del Perú, de la historia rica del Perú, ¿no? Estamos hablando, sin embargo, acá de que nos vamos a encontrar con los relatos que son muy distintos y que tienen un común denominador que también lo vamos a ir, al final lo vamos a terminar, lo vamos a ir viendo, pero al final lo vamos a terminar de eso que puede ser como una sospecha, lo vamos a terminar de decir si había sido así, cierto. Eh, los incas, por ejemplo, concebían la Amazonía como una tierra rica en recursos, habitada por guerreros feroces y generadoras de fuerzas místicas poderosas, pero a la vez como una tierra de oscuridad inapropiada para la vida humana y habitada tan solo por gente inculta y traicionera, ¿no? Ya el relato de la zona de la Amazonía, ya desde los incas, ¿no? Es importante ver acá los conceptos, ¿no? Guerreros feroces, generadora de fuerzas místicas y poderosas, ¿no? Tierra de oscuridad inapropiada para la vida humana. Entonces, si nosotros trasladamos esto a nuestra zona, nos encontramos con los relatos que dicen que los incas no pudieron pasar más allá de Samaipata, ¿no? Que es donde se encuentra el templo, el legado, hasta donde pudieron llegar ellos. El artículo, por tanto, argumenta que la división entre Andes y Amazonía, en particular en el Perú, no es una realidad natural, sino una construcción social creada por la expansión de estos centrados en los Andes. Los incas deciden centrarse en los Andes y por lo tanto, al tener este concepto de la gente de la Amazonía, no desarrollan su expansión y por lo tanto no es una tierra que dentro de su geopolítica sea importante, ¿no? Esta división se basa en una retórica de alteridad que representa a la Amazonía y sus habitantes como el otro, un espacio salvaje y sus habitantes como bárbaros, primitivos e incluso peligrosos. Y efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del alter, estamos hablando del otro y el otro puede ser entendido como algo importante o puede ser entendido como algo que realmente no es tomado en cuenta es decir, es tomado en cuenta,
pero no para hacer relaciones, ¿no? Es lo que pasa con el imperio inca, ¿no? Los ven como bárbaros, como primitivos e incluso como peligrosos, entonces no son tomados en cuenta. El primer relato se llama Cruzado de la Fe. Este subtítulo analiza un informe del padre Francisco Andrade, un misionero franciscano, y este relato está escrito en 1662. Andrade buscaba convencer al rey español de la necesidad de apoyar la misión franciscana a la Amazonía. Para lograrlo, presenta una imagen de la Amazonía como un espacio salvaje, habitado por indígenas crueles, bárbaros e inquietos, que necesitan la intervención de los franciscanos para ser salvados y convertidos al cristianismo. Andrade utiliza una retórica de alteridad que contrasta con la cultura indígena con la cultura andina, presentando a los indígenas amazónicas como una versión pervertida y disminuida de los indígenas andinos. Por supuesto que Andrade también tiene el relato de los mismos incas, de los mismos andinos, y él lo corrobora, ¿no? Sobre lo que eran en sí los habitantes de la zona amazónica. Por lo tanto, él se presenta, porque hay que decirlo, el oportunismo de Andrade, como un cruzado de la fe que busca expandir el dominio español y la influencia de la Iglesia Católica en la Amazonía. Su visión de la Amazonía y de los indígenas que la habitan está fuertemente influenciada por su propia perspectiva como misionero y por los intereses de la corona española. De hecho, lo que él en su relato dice que la Guardia Española solo los acompañaba unos días y luego se iba, que quienes realmente estaban ahí todo el tiempo era la Orden de los Franciscanos, lideradas por él, y que por eso sería importante que la corona colabore con la misión de la orden franciscana, ¿no? ¿Cuál es su visión de la Amazonía del padre Andrade, ¿no? Bueno, en realidad no uno, sino él lo ve como eh, un espacio salvaje, inhóspito y habitado por indígenas crueles y bárbaros. Esta visión está fuertemente influenciada por su propia perspectiva como misionero franciscano, que obviamente busca justificar la necesidad de evangelizar a los indígenas. Su retórica de alteridad, ¿no? Andrade utiliza una retórica que contrasta la cultura indígena con la cultura andina, presentando a los indígenas amazónicas como una versión pervertida y disminuida de los indígenas andinos. Esto permite justificar la necesidad de civilizar y redimir a los indígenas amazónicos. Él, obviamente, lo que dice es que es pervertida porque decía que tenían familias numerosas, ¿no? De que no le importaba tener tres, cuatro mujeres y que también paraban por ahí todos desnudos, ¿no? Y que obviamente era necesario civilizarlos y convertirlos, ¿no? Y esto tenía su importancia para la corona porque una vez convertido, obviamente tenían que tributar. Su pragmatismo de Andrade busca convencer al rey español de la necesidad de apoyar las misiones franciscanas utilizando el argumento tanto religioso como económico, ¿no? Promete la salvación de las almas, pero también la posibilidad de obtener riqueza de las Amazonas, de la Amazonía. Obviamente que cuando los españoles llegan a esta zona, a nuestra zona, vienen en busca del dorado, ¿no? Es lo que el mito del Dorado es lo que se habla, y en ese afán está él cuando habla de esa posibilidad de obtener riqueza de las Amazonas, porque obviamente en el relato él dice que es gente salvaje, pero llena que es una zona, si bien también es caliente, ¿no? Hace mucha calor, es una zona donde hay abundantes clases, tipos de alimentación. Su falta de objetividad. El informe de Andrade es un documento parcializado
Y eso es bueno recalcarlo, ¿no? Es un documento parcializado que busca defender los intereses de los franciscanos, no se preocupa por presentar una visión neutral de la Amazonía o de los indígenas que habitan. No, él presenta una visión donde los franciscanos están sacrificándose y por lo tanto precisa del favor de la corona. Preguntas de opción múltiple. ¿Cuál era el objetivo principal del padre Francisco Andrade al escribir su informe? Criticar a los jesuitas, convencer al rey español de la necesidad de apoyar a la misión franciscana, describir la belleza natural de la Amazonía, promover la exploración militar de la Amazonía. Ya lo hemos dicho, es convencer al rey español de la necesidad de apoyar las misiones franciscanas. ¿Cómo presenta Andrade a los indígenas amazónicos en su informe? Como gente cruel, bárbara e inhóspita. ¿Qué argumento utiliza Andrade para justificar la necesidad de evangelizar a los indígenas? Que los indígenas amazónicos son una amenaza para la seguridad del imperio español es una de las contradicciones. Le dicen bárbaros, le dicen salvajes, pero sin embargo él podía desplazarse a través, en medio de ellos, ¿no? ¿Qué indígenas amazónicos son ricos? Que los indígenas amazónicos son ricos en recursos naturales, que los indígenas amazónicos necesitan ser salvados de una vida condenada al infierno, que los indígenas amazónicos son una fuente de mano de obra barata. Si miramos dentro de su discurso, que lo hemos denominado pragmatismo, dentro de su pragmatismo, vemos de que este es el pretexto, ¿no? Que hay que salvarlo de su vida condenada al infierno, pero vemos entre líneas que en realidad también mencionaba que eran ricos en recursos, que por eso era importante en el tema económico el que ellos se puedan hacer cargo y que también eran fuente de mano de obra barata, ¿no? Porque al ser convertidos y al ser y al estar sometidos a la corona podían conseguir de ellos la mano de obra barata. En un segundo relato, el primer relato ya está relacionado con la iglesia, ¿no? No se olviden el nombre del primer relato, Cruzado de la Fe, y en un segundo relato se llama Buscadores del Dorado. A diferencia del primero, que es un cura, el segundo se trata de un capitán, en este caso Pedro Borges, ¿no? Que es un aventurero español que busca riqueza y gloria en la Amazonía, impulsado por el mito del Dorado, ¿no? A diferencia del padre, Andrade, este señor Borges presenta una imagen más positiva de la región. La describe como una tierra abundante, acogedora, llena de recursos naturales y poblada por indígenas pacíficos receptivos al cristianismo. Fíjense que acá el discurso es distinto, pero el fin es el mismo, ¿no? Así como el padre quería convencerlo de que la orden franciscana se quede, sea favorecida por la corona al quedarse ahí por todo el esfuerzo que hacía, Borges tiene el objetivo de convencer al virrey del Perú de que él y no los franciscanos era la persona adecuada para conquistar la selva central. Fíjense que eh, ambas, ambos discursos comparten un rasgo común. Las dos son creadas para servir de contraste con los indígenas andinas, primeramente, ¿no? Porque eh, hacen una diferenciación siempre que exponen, porque hablan de conquistar, ¿no? Una región a la que no se le da importancia, ¿no? Por un lado, Andrade representa a los indígenas amazónicos como una versión pervertida y disminuida de los indígenas andinos. Borges lo presenta como una versión mejorada. Los indios de las tierras bajas son más blancos y más buenos, buenos mozos,
más inteligentes, generosos y morales, pero sobre todo son más pacíficos, dóciles, y él asegura repetidamente que están muy ansiosos de convertirse a la religión católica. Principales características del discurso de Borges. Uno, dice que es una zona abundante y fértil, ¿no? Sí la describe a la Amazonía como una tierra rica en recursos naturales, con una gran variedad de minerales, plantas, animales y ríos navegables. Hay una gran diversidad, dice él, de flora, de fauna, incluyendo especies de gran valor para la medicina y para el comercio. Eh, es una gente acogedora y habitable, una tierra acogedora y habitable, ¿no? Él presenta a la gente de la Amazonía y a la Amazonía como un espacio habitable y agradable, sin mencionar las dificultades climáticas o la presencia de animales peligrosos, ¿no? Que es algo que hace hincapié el cura, ¿no? Cuando habla de que es una tierra muy caliente, que si bien tiene vegetación de toda clase, si por algo se van los militares de la corona, es porque no aguantan la calor y no aguantan los bichos, ¿no? Borges hace una clasificación de, eh, de lo que son las riquezas en la zona amazónica, tal como se hace en Europa, ¿no? Por lo tanto, él dice de que el mundo natural del Amazonas se parece al mundo natural de Europa y por eso la divide la naturaleza en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal. Y obviamente en el discurso él habla de que en esta clasificación, en cada uno de los reinos, ¿no? La zona amazónica es rica. Su manipulación, eh, en su discurso, manipulación para fines políticos es notoria, ¿no? La imagen positiva de la Amazonía que presenta él no se basa en observaciones objetivas, sino que está manipulada para convencer al virrey de que la región es un espacio ideal para la conquista y la explotación. Por lo tanto, vemos que en ambos discursos no hay una mirada subjetiva con intereses personales en cada uno de estos informes para hacerse, ¿no? Para hacerse de los favores de la corona. ¿Cuál era el objetivo principal de Borges al escribir su petición al rey? Convencer al virrey de la necesidad de apoyar las misiones franciscanas, obtener permiso para explotar la selva central en busca del dorado, denunciar la crueldad de los indígenas amazónicos, promover la construcción de caminos y vías férreas, es la de obtener el permiso para explorar la selva central en busca del dorado, ¿no? ¿Cómo se presenta Borges a los indígenas amazónicos en su petición? Como gente cruel, bárbara e inhóspita. ¿Cómo presenta Borges a los indígenas? Como gente pacífica, hospitalaria y receptiva al cristianismo, como una amenaza, como aliados, es el inciso B, ¿no? Ya lo hemos dicho, como gente pacífica, hospitalaria y receptiva al cristianismo. ¿Qué tipo de retórica utiliza Borges para construir su imagen de la Amazonía y sus habitantes? Una retórica de la amistad, nos dice el texto. Efectivamente, mientras la otra habla de una retórica a su favor, diciendo que son salvajes, ¿no? Eh, Él habla de que son amigables, de que se va a poder, y sobre todo en el discurso, aunque no aparece acá, él dice que son amigables con él y que por lo tanto él es la persona indicada, ¿no? ¿Qué diferencia fundamental existe entre la visión de la Amazonía que presenta Andrade y Borges?
Andrade la ve como un espacio salvaje e inhóspito, mientras que Borges la ve como una tierra abundante y acogedora. Andrade la ve como un espacio lleno de riquezas, mientras Borges lo ve como un espacio peligroso. Andrade la ve como un espacio habitado por indígenas pacíficos, mientras que Borges lo ve como un espacio habitado por indígenas hostiles. Andrade lo ve como un espacio que debe ser evangelizado, mientras que Borges lo ve como un espacio que debe ser conquistado. Vemos, según las dos características, que la respuesta es Andrade la ve como un espacio salvaje e inhóspito, ¿no? Eso es lo que él relata. El cura Andrade lo ve así. Mientras que el enviado o el conquistador lo ve como una tierra abundante y acogedora, ¿no? Pero obviamente cada uno de los relatos tiene intereses personales, ¿no? Bien, número 3, el relato número 3, emisarios del progreso. Eh, Fíjense, hay un común denominador en estos relatos y tiene que ver que, a diferencia del primero, de lo que vimos de los Andes, nos encontramos con relatos muy lejanos, ¿no? A, a tiempos actuales. Por eso es que hay algunos que son hipótesis, ¿no? Y que son relatos orales, no son relatos escritos. Y en otros son relatos escritos, ¿no? Son informes escritos pedidos por la corona, por el interés que tenía, intereses particulares, de intereses de algunos grupos sociales, como ese es el común denominador en esta parte de el diálogo entre los Andes y las Amazonas, sobre todo en la parte de la Amazonía. Ya hemos visto dos relatos que son contados, pero son contados a partir ya de documentación escrita, porque hay intereses totalmente parcializados, ¿no? En esa misma línea sigue el emisario del progreso, ¿no? En este relato se analiza el discurso de Joaquín Capello, eh, un ingeniero y político civilista peruano, quien a finales del siglo XIX, durante el auge del liberalismo en el Perú, abogaba por la colonización de la Amazonía como un motor de progreso para el país. Capello, al igual que otros civilistas, veía la Amazonía como un espacio virgen con un gran potencial económico y estratégico que podía ser desarrollado a través de la ciencia, la tecnología y la moral occidental. Cuando hablamos de la moral occidental, nos referimos a todo el pensamiento eh, relacionado a como lo hemos visto en los capítulos anteriores, no relacionado al pensamiento y a la canción de la fe, ¿no? Que obviamente en nuestro territorio proviene sobre todo del occidente, ¿no? Joaquín Capello, que es el autor del documento La riqueza de los bosques, ¿no? Que es su primer documento, que él lo saca, como dice acá en lo escrito, como un artículo en el periódico El Comercio, cuando se convierte en parte del gobierno del Perú, ¿no? Y saca en realidad él saca este artículo cuando es confiado por el gobierno del Perú a construir un camino, el de Pichis, ¿no? Como dice en el relato, que es un sendero para mulas que conectaba la ciudad serrana de Tama con la selva central. Eh, es ahí cuando tiene la interacción con toda la zona de la Amazonía y es ahí donde escribe eh, su artículo La riqueza de los bosques, ¿no? Le había generado a él
tanto interés y tanto orgullo, ¿no? Que luego lo vuelve a publicar como apéndice en su obra La Vía Central del Perú. ¿Qué dice Capello, ¿no? Sobre la zona amazónica? Primero, dice que hay optimismo y progreso. Él se siente como un emisor del progreso. Fíjense que vayan viendo las características de cada relato, ¿no? Cómo hay siempre un interés muy personalizado, ¿no? Como un emisor del progreso con una visión optimista sobre la potencia de la Amazonía. Cree que la ciencia y la tecnología pueden transformar la región y generar riquezas en el Perú. Como él, al hacer este camino encargado por el gobierno, al entrar a la Amazonía, se da cuenta que es una tierra prácticamente que vive como vivía desde el principio de su humanización, con sus grupos, con sus grupos sociales, eh, él ve que siendo conquistada la zona y introduciendo la tecnología, se puede transformar y se puede generar riqueza para el Perú. Esa palabra es clave, para el Perú, ¿no? No estamos hablando ya de que tiene que venir gente del extranjero, no. Él lo plantea como una oportunidad para el Perú. Visión eurocentrista. Su discurso se basa en una visión eurocentrista que considera a los indígenas como salvajes, que necesitan ser civilizados y desprecia su cultura y sus sistemas de organización social y económica. Si bien es cierto, él ve que la oportunidad de expandirse en la zona de la Amazonía debe ser para beneficio del Perú, vemos que su discurso no los ve como peruanos, ¿no? Sino tiene el mismo discurso que tenían los dos que lo han antecedido, ¿no? Sobre todo el cura, ¿no? Al considerarlos indígenas salvajes que necesitan ser civilizados. Su concepción económica, él ve a la Amazonía como un espacio virgen con un gran potencial económico que puede ser explotado para el beneficio del Perú. No considera las consecuencias sociales y ambientales de la colonización. Es decir, no hay un respeto, no hay un respeto, por un lado, por las personas, por los indígenas, y tampoco hay una visión de futuro con el cuidado de la naturaleza para el cuidado del ecosistema, ¿no? Obviamente, como ya lo he dicho, en su discurso él es totalmente o radicalmente nacionalista, ¿no? Defiende la idea de que la Amazonía debe ser colonizada por peruanos, no por inmigrantes europeos. Esto refleja un nacionalismo que busca integrar la Amazonía al Perú, pero sin cuestionar la lógica colonial de la conquista y la explotación. Es decir, eh, podemos decir que aquí fuimos conquistados, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo con esta zona de la Amazonía. La criticó siempre, pero quiere hacer lo mismo con esta zona, ¿no? Contradicciones. Su discurso se basa en contradicciones. Por un lado, reconoce la belleza y el misterio de la Amazonía, pero por otro lado, la presenta como un espacio salvaje que necesita ser civilizado. También defiende la libertad de los indígenas, pero al mismo tiempo los considera incapaces de desarrollar la región por sí mismo. En realidad, eh, más que no solamente que los considera incapaces de desarrollarla por sí mismo, ¿no? Ya hemos visto en cuanto a su eh, visión eurocéntrica, los considera salvajes. Se critica la visión de Capello, señalando que su discurso ecológico se basa en los mismos tropos o tópicos que los misioneros coloniales presentando a los indígenas como salvajes, ignorantes,
que necesitan ser civilizados, ¿no? Se destaca la contradicción entre el discurso de Capello y la realidad de la Amazonía, donde los indígenas ya habían desarrollado sistemas de organización social y económica, ¿no? Él dice que hay que enseñarles, que hay que hacerlo, pero sin embargo, este, vemos de que eh, para él mm, no le gusta para nada, no está de acuerdo para nada cómo se manejan social y económicamente. Se concluye que el discurso de Capello, a pesar de su aparente modernidad, sigue reproduciendo la lógica colonial de la conquista y la explotación. Preguntas de opción múltiple. ¿Cuál era el principal objetivo de Capello al escribir su artículo? A. Denunciar la explotación de los indígenas amazónicos. B. Promover la integración de la Amazonía al Perú. C. Criticar la influencia de los militares en la política peruana. D. Defender la necesidad de una mayor inversión en la educación. D. ¿No? Promover la integración de la Amazonía al Perú. ¿Cómo presenta Capello a los indígenas amazónicas en su artículo como gente salvaje, ignorante y necesitada de civilización? Aquí llama la atención que quien hace esta presentación es un nativo peruano de la zona de los Andes, ¿no? Es decir, por eso es importante en este análisis eh, del diálogo entre los Andes y la Amazonía, es importante encontrarnos con la mirada, ¿no? La mirada que tiene dentro de un mismo territorio uno de los otros, ¿no? Yo decía la otra vez cuando iba narrando este documento, de que puede ser interesante el documento para una materia como sociales, una materia como, si se quiere, como historia, pero sobre todo sociología, antropología. Y es cierto que para dar una materia como la de valores, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que investigar, tenemos que eh, es- formarnos en todo esto, es cierto, pero esa tiene que ser en nuestra formación de pregrado, ¿no? Ya en una formación que casi un examen de ascenso de categoría es un posgrado, ¿no? Como formarnos para un diplomado, debería haber textos que nos ilustren mejor en cuanto a nuestra área, pero para mí no sé si lo habrán leído ellos, el documento como tal, y me choca más que podríamos haber estado hablando de la Amazonía boliviana o de la Amazonía y de los Andes bolivianos y no de algo relacionado con un departamento hermano, amigo, ¿no? Pero que no es Bolivia, ¿no? Un departamento, un país, perdón. ¿Qué tipo de discurso ecológico utiliza Capello? Un discurso que idealiza la naturaleza y la minimiza las dificultades de la vida en la selva. Él dice, esta es una zona rica, pero no se da cuenta que estamos hablando de una zona que no ha sido capaz de ser conquistada ni por la corona y menos por el imperio inca, ¿no? Él lo minimiza. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a Capello? Que su discurso reproduce la lógica colonial de la conquista y la explotación. Esa, ese su discurso y luego para mí también debería ser, es una crítica fuerte el tema de minimizar las dificultades de la vida en la selva. Vamos con nuestro cuarto grupo o nuestro cuarto relato. Este relato muy, muy actual para nosotros, muy contemporáneo. Digo nosotros y somos profesores de más o menos de 40 y pico años, ¿no? Si estamos con profesores de menos de 30 y pico años, no son tan contemporáneos, aunque sí pueden haberlos llegado a escuchar, que es una versión distinta de las guerrillas,
que pudo haber existido aquí en Bolivia, como la del Che Guevara, en realidad Sendero Luminoso era otro estilo, ¿no? Eh, pero estuvo implantado en en la selva peruana. Este relato es de ellos, ¿no? El cuarto relato analiza cómo Sendero Luminoso, un movimiento revolucionario maoísta, se apropia del discurso sobre la Amazonía para justificar su lucha. El texto explora cómo Sendero Luminoso, a pesar de tener objetivos políticos radicalmente diferentes a los autores anteriores, utiliza nuevamente a su conveniencia el discurso para representar a la Amazonía y sus habitantes. Uno, hay una apropiación del discurso, ¿no? Porque utiliza lo mismo diciendo que estas son sobre todo más relacionadas con el segundo, ¿no? Donde habla de un discurso de la opresión y la explotación que hay hacia la tierra amazónica para justificar su lucha, ¿no? Presentándose como los liberadores de los indígenas, ¿no? Fíjense, ¿no? Ellos se meten a la Amazonía y esa es una de sus banderas, ¿no? De que están ahí con ellos porque hay que liberarlos, ¿no? Son un sendero, son un movimiento revolucionario que quiere liberar a la gente de la Amazonía de la opresión. Una visión idealizada de los indígenas, por lo tanto, tienen que vender bien su charque, pues, ¿no? Entonces, en esa venta de su charque, en su discurso, los documentos del Sendero Luminoso presenta a esta tribu de los Ashánica, que es el único, fíjense que es la única parte donde habla de un pueblo como tal, como un pueblo oprimido, primitivo y necesitado de la liberación. Esta visión idealizada ignora la complejidad de la cultura ashanica y sus propias luchas por la autonomía y el desarrollo, ¿no? Porque lo hacen desde su ideología, ¿no? Y desde cómo lo han idealizado al pueblo. Entonces, es como yo puedo idealizar a un amigo mío de que es un inútil, de que es incapaz de hacer algo y lo tengo idealizado así y quiero hacer siempre las cosas por él, por más que él tenga de sí mismo una visión distinta, ¿no? Es como, y es lo que le va a crear luego los conflictos también a Cedro Luminoso eh, con este grupo étnico de los Ashanika. Aquí saco un texto tal como está en el libro, ¿no? Indígenas amazónicos, el autor pasa a examinar su situación actual. Lo hace mediante la construcción de una sociología ashánica que en muchos aspectos es tan imaginaria como la de Andrade, Borges o Capello. El autor sostiene que los ashánicas son guerreros famosos. Cuando digo el autor me refiero a Sendero Luminoso, ¿no? Hoy en día, sin embargo, dice Sendero Luminoso sobre ello, los Ashanicas son guerreros famosos. Hoy en día, sin embargo, viven en los márgenes de la sociedad clasista, sufriendo pobreza y explotación extrema, trabajo forzado y el despojo de sus tierras. Este es el tipo de discurso característico de la retórica política de todas las organizaciones de izquierda, pero aquí se pone al servicio de una visión particularmente sesgada de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? De este modo, eh, Sendero Luminoso explica que cuando no se encuentran esclavizados en las plantaciones, viven una vida social caracterizada por el comunismo primitivo, procurando alimento mediante la cacería, la recolección y una agricultura limitada. Como resultado de la opresión capitalista y de las condiciones de vida primitiva, el 60% de los niños ashaninka sufre de desnutrición y los adultos en más de un 95% son analfabetos.
Obviamente que con esta descripción, el que llegue una milicia, el que llegue eh, un movimiento como Sendero Luminoso, que fue un movimiento violento, justifica el querer, el establecerse ahí para convertirse en los liberadores de esta etnia, ¿no? ¿Qué podemos hablar de Sendero Luminoso entonces? Acá estaba el uno y el 2. Continuamos con los puntos a resaltar de este texto. El documento omite datos importantes sobre la realidad de los ayanicas, como organización social, su avance en la lucha por sus derechos y su participación en la economía regional. Es decir, es claro que hay una información totalmente sesgada, ¿no? Esta omisión sirve para reforzar la imagen de un pueblo pasivo y necesitado de la intervención de Sendero Luminoso. Obviamente, para los fines, ¿no? Para los intereses de Sendero Luminoso, presentarla así a la población ayaninca era lo recomendable para poder seguir con lo que ellos denominaban que era su razón de ser, que era la de liberar de la opresión a este pueblo, ¿no? Critica a los agentes no indígenas. Sendero Luminoso acusa a los antropólogos, promotores y misioneros de ser prosenetas y de promover el fatalismo cristiano. Esta crítica busca desacreditar a cualquier actor que no esté alineado con su ideología y fortalecer su posición como únicos salvadores de los indígenas. Por lo tanto, podemos ver en esta crítica que mete en la bolsa a los otros tres relatos, ¿no? por, que son de alguna manera uno con su discurso o con su intervención, no tanto como persona, sino como grupo, ¿no? Los curas, los conquistadores, los políticos, los que se han encargado de deteriorar a esta civilización de los Ayaninka. Ecología cultural. Sendero Luminoso combina su discurso ecológico y sociológico con una visión mística de la Amazonía, ¿no? Esta ecología cultural busca conectar la lucha revolucionaria con la defensa de la naturaleza y la cultura indígena, creando una imagen romántica y heroica del movimiento. Eh, Siempre que hablamos de algo que está creado sobre lo superficial, sobre lo ideal o lo idealizado, no tanto lo ideal, lo idealizado, estamos hablando que es un discurso romántico, ¿no? Un discurso romántico muy bonito, pero que uno se da la vuelta y sabe que no es lograble. Entonces, ese era el discurso, ¿no? A partir de la concepción que tenía de los Ayaninka, su discurso era totalmente romántico. El relato del Sendero Luminoso sobre la Amazonía es un ejemplo de cómo un movimiento revolucionario puede utilizar el discurso sobre la opresión indígena para justificar sus acciones, ¿no? Eh, Esto es interesante, ¿no? Yo no me acuerdo qué edad tenía cuando estaba Sendero Luminoso, pero jamás dentro de lo que salían las noticias en la prensa o de lo que nos hacían leer, no nos permitían o no nos daban la información para hacer un análisis, por ejemplo, con qué población eh, qué población los acogía a los de Sendero Luminoso, ¿no? Y obviamente estamos hablando acá de una población que ancestralmente se mantuvo en la zona amazónica, de la que ha habido bastantes estudios y que Sendero Luminoso la usó de alguna manera eh, para darle fuerza a su guerrilla, ¿no?
A pesar, volviendo a un texto del documento, ¿no? A pesar de tener objetivos políticos muy diferentes, la sociología de los Ayaninka, y este relato es bonito, imaginada por Sendero Luminoso y el rol que éste se asigna a sí mismo en relación con ello, refleja el imaginario encontrado en documentos previos. En informes de Andrada, los indígenas amazónicos aparecen como bárbaros infieles, esperando ser redimidos por los franciscanos. La clave en ese discurso son los franciscanos, por medio de la adopción de la fe. En la petición de Borges, los ayaninkas son representados como indios amigables a la espera de un líder carismático que gentilmente los persuada para que se conviertan al catolicismo y se sometan a la corona española. Ese es él, ¿no? Es Borges. En el artículo de Capello están retratados como salvajes orgullosos, pero ignorados y poco hábiles, esperando ser iluminados por la ciencia, la moral y la tecnología occidental. Si vemos a Sendero Luminoso, ellos representan a Yaninka como un pueblo primitivo y oprimido a la espera de ser liberado por su presidente Gonzalo, ¿no? Que era el presidente de, Gonzalo, no me acuerdo el apellido de los de Sendero, ¿no? Entonces vemos acá que en cada uno de estos discursos lo que menos piensan es realmente en la cultura amazónica como una riqueza propia del Perú, ¿no? Sino simplemente como una oportunidad de beneficio político, económico, social, pero no así en la preservación de una cultura que podía ser rica para el beneficio del Perú, ¿no? Pregunta de opción múltiple. ¿Cuál era el principal objetivo del Sendero Luminoso en la Amazonía? La de liberar a los indígenas de la explotación. ¿Cómo presenta Sendero Luminoso a los indígenas amazónicos en su documento? Como víctimas de la explotación colonial, ¿no? ¿Qué tipo de discurso ecológico utiliza Sendero Luminoso? Un discurso que critica la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y dentro de esa explotación de los recursos naturales, a los dueños de esos recursos naturales, ¿no? Los, que eran los indígenas de la región. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a Sendero Luminoso en este subtítulo? Que su discurso reproduce la lógica colonial de la conquista y la explotación. Ya hemos visto en este último relato de acá cómo Sendero Luminoso no se aleja para nada de los intereses que de alguna manera tenían sus antecesores. Y finalmente tenemos como último relato el Mercaderes del Misticismo, ¿no? Y empiezo yo acá con un extracto del documento, como que hace relación a el turismo de tipo New Age o Nueva Era, cómo se ha apropiado del imaginario de la Amazonía peruana, presentándola como un lugar de poder espiritual y sabiduría ancestral. El texto se centra en el análisis de una página web de la agencia de turismo El Tigre Journeys, ¿no? Que ofrece una excursión llamada Odisea de Ayahuasca. No sé qué será ayahuasca. Tampoco es que lo busqué, ¿no? Porque yo, por lo menos a mí me violenta el que hayan dado como bibliografía un libro ajeno al país, ¿no? Presenta la creciente preocupación por el medio ambiente y el interés por la Amazonía. Estamos en el quinto relato, ¿no? Como fuente de experiencias espirituales. Analiza el discurso publicitario del Tigre Journeys, ¿no? Eh, que es esta agencia de turismo que hace este paquete Odisea de Ayahuasca, ¿no? Como que deben de vender la excursión como una experiencia auténtica y transformadora, ¿no?
examina cómo se combinan discursos ecológicos y sociológicos con un discurso místico creado por la ecología cultural de la Amazonía. Destaca la importancia de la autenticidad en el discurso de la agencia que busca ofrecer una experiencia verdadera y pristina, ¿no? Analiza la promesa de empoderamiento espiritual y curación personal que ofrece la excursión, presentándola como una inversión en sí mismo. Estamos hablando casi que presenta como cuando nos dicen hay que ir al Salar de Uyuni, ¿no? Más o menos así, que en el Salar de Uyuni, que es hermoso, definitivamente es hermoso, pero nos da a entender de que realmente, además de hermoso, acá nosotros nos vamos a encontrar con una experiencia verdadera y cuando dice pristina, antigua, ¿no? Primitivo, de el origen de las cosas, ¿no? Donde se ha originado todo, ¿no? A eso se refiere pristina. Algunos datos, ¿no? Hay una mercantilización de la diferencia. Obviamente ellos al turista le ofrecen algo diferente, ¿no? El texto analiza cómo la diferencia cultural y espiritual de la Amazonía se convierte en una mercancía a ser vendida y consumida por los turistas, ¿no? Yo te voy a ofrecer algo distinto, algo diferente. Consumo simbólico. El texto analiza cómo los turistas buscan consumir simbólicamente la Amazonía y sus habitantes, buscando a una experiencia transformadora. Y obviamente nada de esto es gratis, ¿no? Se critica la lógica capitalista que se aplica a la experiencia espiritual, presentándola como una inversión que producirá ganancias. Hay que invertir en la Amazonía porque para hacerlo un lugar turístico donde el turista venga y gaste e invierta en que va a encontrarse espiritualmente y va a través de las personas místicas de la Amazonía y esto tiene que ser explotado porque va a producir ganancias. Estamos hablando de marketing, estamos hablando de algo comercial, ¿no? Entonces, si miramos en los documentos anteriores, ya tocando esto más, Borges y Capello, Borges, Andrade y Capello intentaron persuadir a las autoridades de su época de que la inversión en la conquista de la Amazonía, por medio del financiamiento de las actividades misioneras, la concesión de privilegios a conquistadores exitosos o la construcción de caminos y vías férreas, producirían abundantes riquezas para el imperio o la nación. Sendero Luminoso intenta persuadir a todos los que eran partidarios, ¿no? Porque no es que no tenían partidarios, de que la inversión en la guerra popular mediante donaciones, pero también por medio de acciones de apoyo político, conduciría a la liberación de las poblaciones indígenas explotadas de la Amazonía y de este modo a un mundo mejor y más justo. En una línea parecida, los organizadores de la Odisea de Ayahuasca intentan persuadir a sus potenciales clientes de que la inversión en su excursión amazónica va a aumentar su capital espiritual y su poder personal. Yo creo que en este párrafo se resume todo lo que nos quiere decir el relato de la parte amazónica. Los textos amazónicos en este subtítulo fueron, no, no la tengo la pregunta, sorry, tarea para mí, es al revés más bien. ¿Cuál es el esquema temático común que comparten los textos analizados al resaltar la singularidad y carácter foráneo de la Amazonía? Justificar la necesidad de cruzar esa frontera y establecer quiénes pueden hacerlo, representar a la Amazonía
y sus habitantes de diversas maneras ignorar o mercantilizar la región y usar a los Andes metonímicamente, ambas respuestas son correctas, ¿no? Porque nos dice, ¿qué nos dice sobre esto el documento, ¿no? Los textos analizados en este subtítulo fueron producidos a lo largo de más de 3 siglos con autores de diversos orígenes sociales, políticos, intelectuales y con diferentes objetivos. Sin embargo, se puede compartir un mismo esquema temático común, ¿no? Que es lo que aquí de alguna manera lo hemos presentado, ¿no? Como cada uno de los autores presenta a su conveniencia una visión de lo que realmente eran, eh, era, eran los pueblos de la Amazonía. ¿Qué proceso implica la valoración de la diferencia en términos monetarios y su transformación en mercancía? La mercantilización de la diferencia, ¿no? Ellos, en este subtítulos, en estos que ofrecen la zona de la Amazonía como un tours, ellos lo que ofrecen, ¿no? A lo que le dan valor y lo que tiene que costar plata, y es lo que ofrecen es que ir a la Amazonía es ir a un lugar diferente, a un lugar donde espiritualmente se van a encontrar ellos, ¿no? Según el texto, ¿qué pretende omitir los agentes estatales al representar la Amazonía? Los avances económicos, demográficos y sociales de la región, ¿no? A diferencia de los otros, o por ejemplo del que quería valerse de la Amazonía para llenarla de tecnología y y explotar los recursos para el progreso del Perú, ¿no? Y obviamente generar desarrollo. La agencia dice, no, tal como está espectacular, así la necesitamos para explotarla. Eh, y obviamente, una vez más, tiene razón su discurso, ¿no? En la explotación, en el mantener así los recursos, como lo ha mantenido durante toda, a lo largo de la historia, el Perú a la zona de la Amazonía, según este relato, ¿no? Es como eh, puede tener ahora un valor agregado, ¿no? Porque la gente busca o va a buscar una región pura, una región prácticamente virgen, ¿no? Para alejarse y para encontrarse consigo mismo. Bueno, profe, entonces ayer vimos toda la excursión andina y hoy hemos visto toda la excursión amazónica. Como han visto, hemos tratado de poner preguntas y crear la respuesta y igualmente en los otros dos documentos que ya tienen. Y con esto terminaríamos la bibliografía que aparece del Ministerio para el área de valores. Obviamente, ya me he dado cuenta cuál es la dinámica dentro del dentro hola, estoy, sí, ¿no? Hola. Sí, Licen, está bien. Sí, sí. Eh, entonces, la próxima semana empezaríamos nuevamente con la bibliografía porque para que no haya malos entendidos. Por ejemplo, si alguien se inscribió ayer, ¿no? O si alguien se ha inscrito hoy día, no es que la empresa los está estafando. Hoy empieza hoy día con esto. Hay profesores que pueden haberse inscrito el miércoles o el martes. Entonces, obviamente pueden entrar y pueden ver cuál todavía, de qué parte de la bibliografía le hace falta repasar o le hace falta que no la ha escuchado, por un lado no la ha escuchado la ponencia y por otro lado no tiene el material. Pero eso quisiera que quede claro, ¿no? Porque hoy
si alguien empezó ayer, lo primero que puede pensar es que, pucha, ya me estafaron esto, ¿no? Me hacen entrar para un día, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juana Delgadillo, ¿no? Se ha inscrito ayer, entonces, si hoy es su primera participación, todavía le queda toda la semana que viene para escuchar, para participar de tres conferencias más. Y si quiere participar de las cuatro conferencias, ¿no? Para repasar esta que hemos hecho hoy día, ya para que quede claro. Ahora, mi pregunta sería, para los que vamos a volver el lunes, ¿no? El lunes ustedes siguen de vacaciones y el pedido fue, y quisiera que ahí sí usemos, nos aclaremos bien, porque no quisiera problemas como he tenido tuvimos el primer día. eh, si vamos a mantener este horario de las 2 de la tarde para que ustedes luego puedan ir a otros cursos, o si vamos a volver, o si prefieren que volvamos a nuestro horario de la noche, que nuestro horario Eh, de la noche es las 8:30. Lice, buenas tardes, Lice, va a disculpar. A mí me parece que es oportuno este horario de las 2 para que así nosotros podamos retroalimentar y además la Academia Emprender en la noche, en el horario de la noche, da también sus cursos de reforzamiento. Por lo tanto, de mi parte no habría ningún problema, les sugiero mantener este horario. Gracias. Perfecto, perfecto, profe Fernando. De acuerdo, Lice, Entonces, también estoy de acuerdo con este horario. Y el examen ya es el 12. Yo creo que nos quedan muy pocos días para poder un poco ya estar avanzando un poco más. Yo les rogaría, ¿no? Que yo también recién me he inscrito hace 2 días, entonces el material lo voy a necesitar para poder ya, repasar. ok, ok, Gracias. lo vamos a volver a enviar todos los PowerPoint de las cuatro, de las cuatro clases, de toda la bibliografía, ¿Ya? de los tres Hola. documentos. Los vamos a volver a enviar para que ustedes puedan ir estudiando, ¿ya? Yo también estoy de acuerdo Gracias, que sea a las Lice. 2 de la tarde, Licen. Ya, muy bien, entonces vamos a mantener nuestro horario y obviamente vamos a mandarle inmediatamente las distintas ponencias que han habido para que ustedes la puedan leer y obviamente cuando nos toque hablar solamente aclaren dudas, ¿no? Porque esa es la diferencia, ¿no? Que si uno, cuando se escucha a alguien, por lo menos le queda más clara la idea que cuando la lectura es solamente de preguntas y respuestas y no ha podido leer todo el documento, ¿no? De eso se trata esto, ¿ya? Entonces nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Bueno, nos escuchamos. ¿Ya? Ya, Lice, Está bien, gracias. Licen. Y no Hasta se olvide luego. enviarnos. Listo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Que tenga un lindo fin de semana. ¿Ya? Listen, disculpe, Listen, ¿me escucha? Hola, Sí, Listen, si no sí, fuera mucha Marlene. molestia, La si nos escucho. puede mandar la grabación de los videos, porque no solamente, digamos, leer, hay Eso, personas que solo es que también, eso, el tema de la grabación sí, el tema de la grabación de los videos, le voy a decir al equipo de Emprender que creo que ellos lo suben a la plataforma, como está grabado esto, que les pueda mandar el link, ¿ya? Voy a hablar yo con ellos para que les manden el link, ¿ya? por favor, te lo agradecería. Gracias, Listen. ¿Ya? Bueno, muy bien. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.